¿Por qué los trenes son tan malos en Estados Unidos? Seamos sinceros, los trenes en Estados Unidos apestan, son lentos, caros y simplemente no existen en muchas partes del país. La razón principal de esto es la baja densidad de población. En la mayor parte del territorio estadounidense, la cantidad de personas por kilómetro cuadrado es muy baja, lo que significa que hay grandes extensiones de tierra con muy pocos habitantes. Esto afecta directamente la viabilidad y la demanda de servicios de trenes rápidos y frecuentes. Salvo en algunas regiones específicas, como el noreste, la costa oeste y ciertas zonas del medio oeste, donde las ciudades están más próximas y la población es más densa, la situación es diferente. En la mayoría del país, las ciudades en Estados Unidos están demasiado alejadas entre sí, como para que viajar en tren sea más rápido o más barato que tomar un avión. Las distancias pueden ser enormes, y esto complica la logística y los costos de operación de los trenes. Cuando las ciudades están a una distancia de entre 300 y 500 kilómetros, muchas veces es más conveniente tomar un tren directamente desde el centro de una ciudad al centro de otra, ya que los trenes suelen conectar puntos céntricos y evitan traslados adicionales. Esto resulta especialmente ventajoso en comparación con tener que conducir hasta el aeropuerto, pasar por los controles de seguridad, abordar el avión, volar, aterrizar y luego volver a desplazarse desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de destino, lo que puede sumar mucho tiempo y estrés al viaje. Sin embargo, como mencionamos, sí existen regiones en Estados Unidos donde las ciudades están dentro de este rango de distancia, lo que podría hacer viable el tren como alternativa eficiente. Entonces, ¿por qué los trenes siguen siendo tan ineficientes incluso en estos corredores donde la distancia es ideal? La geografía estadounidense permitiría trenes rápidos y eficientes en ciertas áreas, ya que hay terrenos planos y rectos ideales para la construcción de vías férreas modernas. Aún así, un viaje en tren desde Washington, D.C. hasta otras ciudades cercanas sigue enfrentando muchos desafíos, tanto de infraestructura como de inversión y prioridades políticas. Inns hasta Nueva York cuesta como mínimo $49 y tarda 3 horas y 29 minutos, apenas media hora menos que conducir en coche. En comparación, un trayecto similar en Francia, desde Rennes hasta París, cuesta 27 euros, aproximadamente $30, y tarda tan solo 2 horas y 4 minutos. Estados Unidos sí tiene un tren considerado de alta velocidad, el Acela Express, pero incluso este cuesta al menos $120 por el trayecto entre Washington y Nueva York, y todavía tarda 2 horas y 50 minutos. Increíblemente, países como Turquía, Polonia e incluso Uzbekistán tienen trenes más rápidos que el más rápido de Estados Unidos. Para entender por qué pasa esto tenemos que mirar hacia atrás. La era dorada del ferrocarril en Estados Unidos. En sus mejores tiempos, los ferrocarriles estadounidenses eran verdaderamente impresionantes. El primer ferrocarril del país se construyó en 1826 y para 1869, tan solo 19 años después de que California se convirtiera en estado, ya existía una línea transcontinental. Los trenes llegaban prácticamente a todos lados y jugaron un papel crucial en la industrialización del país entre 1843 y 1860. Fueron tan importantes que incluso motivaron la creación de uno de los primeros sistemas de horario estandarizado del mundo. Aunque los trenes de pasajeros a veces generaban ganancias, los verdaderos beneficios venían del transporte de mercancías. Por eso, muchas compañías ferroviarias ofrecían servicios de pasajeros principalmente como una forma de publicidad para atraer a los ejecutivos encargados de decidir con qué empresa enviar sus productos. En ese entonces, los trenes eran una forma glamorosa y eficiente de viajar. Sin embargo, con la popularización del automóvil en los años 30 y del avión en los 50, perdió sentido mantener servicios de pasajeros como estrategia de marketing. Para entonces, las pocas rutas rentables de pasajeros sobrevivían únicamente gracias a los contratos con el Servicio Postal de Estados Unidos. Muchos trenes incluían un vagón oficina donde se clasificaba el correo durante el trayecto. Pero en los años 60, la mecanización del proceso de clasificación postal y el uso de camiones y aviones para transportar cartas hicieron que estas oficinas móviles dejaran de ser necesarias. Con ello, se volvió casi imposible ganar dinero con los trenes de pasajeros. Hacia el final de esa década, la única razón por la que algunas rutas seguían existiendo era por una obligación legal impuesta por la Comisión de Comercio Interestatal. La creación de Amtrak. En 1970, el presidente Richard Nixon firmó la Ley del Servicio Ferroviario de Pasajeros, creando Amtrak, una empresa nacional financiada por el gobierno federal con el objetivo de rescatar el transporte ferroviario de pasajeros. Pero ese plan nunca se concretó del todo. En un país de más de 319 millones de habitantes, Amtrak opera apenas 300 trayectos diarios. En contraste,
la empresa ferroviaria nacional de Francia, la SNCF, en un país de 66 millones de personas, opera 14.000 trayectos diarios, de los cuales 800 son de alta velocidad. Los problemas estructurales de Amtrak. Una de las principales críticas hacia Amtrak es su falta de puntualidad. En promedio, solo el 72% de sus trenes llega a tiempo. Por ejemplo, la ruta California Zephyr, que conecta Chicago con San Francisco, tuvo una puntualidad de apenas 31% en junio de 2016. ¿A qué se deben estos retrasos? Amtrak culpa, en gran parte, a los trenes de carga. De los 21.300 kilómetros de vías que utiliza Amtrak, solo posee 730. El resto de la red, es decir, más del 95%, pertenece a compañías privadas de carga, lo que limita el control de Amtrak sobre sus propias operaciones y horarios. En la ruta Zephyr, por ejemplo, la mitad de las vías pertenece a Union Pacific y la otra mitad a BNSF. Esto significa que Amtrak depende completamente de la buena voluntad y la coordinación con estas empresas para poder circular. Como era de esperarse, estas compañías priorizan sus propios trenes de carga sobre los de Amtrak. Los trenes de mercancías generan mayores ingresos y son esenciales para la economía estadounidense, por lo que tienen preferencia en las vías. Esto significa que los trenes de pasajeros muchas veces deben detenerse para dejar pasar a los de mercancías. Los retrasos son frecuentes y afectan la puntualidad y la experiencia de los viajeros. A diferencia de Europa, donde las compañías nacionales suelen ser dueñas tanto de los trenes como de las vías, en Estados Unidos esta fragmentación dificulta enormemente la eficiencia. En Europa, la integración permite una mejor planificación y coordinación, facilitando trenes más rápidos y frecuentes. Además, en Europa, solo el 8% del transporte de mercancías se hace por tren, mientras que en Estados Unidos ese número es del 38%. Esto explica por qué la infraestructura ferroviaria estadounidense está tan orientada al transporte de carga. Amtrak, al ser una empresa relativamente joven, nunca tuvo la oportunidad de construir su propia red de vías. Desde su creación en 1971, ha tenido que operar sobre infraestructuras heredadas y adaptarse a las condiciones impuestas por los dueños de las vías. Por ejemplo, el Corredor Noreste, que conecta Washington, D.C., Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston, fue desarrollado en el siglo XIX. Es la única sección donde Amtrak posee la mayoría de las vías y puede operar con mayor autonomía. La urbanización se dio alrededor de las líneas ya existentes, y hoy esa región es tan densamente poblada que sería carísimo demoler edificios para construir nuevas vías rectas y rápidas. El espacio disponible es muy limitado y los costos de expropiación serían enormes. Según Amtrak, construir una red de trenes de alta velocidad con los estándares de Francia en ese corredor costaría aproximadamente $151.000 millones. Esta cifra ilustra el enorme desafío económico y logístico que enfrenta el desarrollo ferroviario en Estados Unidos. Otros obstáculos: urbanismo y hábitos. Las ciudades estadounidenses, además, no están diseñadas como las europeas. Mientras que en Europa hay urbes con hasta 55.000 habitantes por kilómetro cuadrado, muchas ciudades estadounidenses tienen densidades inferiores a los 15.000. Esto hace que las ciudades sean menos caminables y que las estaciones de tren estén lejos de los destinos finales de los viajeros. Como resultado, muchos estadounidenses ven al tren como una opción poco ventajosa frente al avión, ya que de todos modos deberán usar otro medio de transporte para llegar a su destino final. ¿Cuál es la solución? La dura realidad es que es improbable que Estados Unidos llegue a tener una red moderna de trenes de alta velocidad como la de Francia o Alemania. Las diferencias en infraestructura, inversión y prioridades nacionales hacen que el sueño de una red ferroviaria de alta velocidad al estilo europeo parezca lejano para los estadounidenses. Si bien existen varios proyectos para construir líneas de este tipo, pocos parecen viables. Los desafíos incluyen altos costos, complejidad regulatoria y la falta de consenso político, lo que retrasa o incluso cancela muchos de estos planes ambiciosos. Hay iniciativas como la línea entre Miami y Orlando, desarrollada por una empresa privada, que alcanzará una velocidad máxima de 200 km por hora. Este proyecto representa un avance significativo, aunque todavía está lejos de igualar los estándares internacionales. Pero debido a las restricciones en ciertas partes del trayecto, apenas será más rápida que conducir. Además, la competencia con el automóvil sigue siendo un obstáculo importante para la adopción masiva del tren. California también está construyendo una línea de alta velocidad entre San Francisco y Anaheim, un proyecto que ha captado la atención nacional por su ambición y escala. Se espera que tarde 2 horas y 40 minutos, menos de la mitad del tiempo que se tarda en coche, lo que podría transformar la movilidad en el estado si se completa según lo planeado.
Sin embargo, la fase 1 no se completará hasta el año 2029 y el apoyo público al proyecto está disminuyendo. Los sobrecostos y retrasos han generado escepticismo entre los ciudadanos y legisladores. Algunos expertos argumentan que no se necesita una red completamente nueva. En su lugar, sugieren soluciones más pragmáticas y menos costosas. En lugar de eso, proponen mejorar las vías existentes para que los trenes actuales puedan alcanzar y mantener sus velocidades máximas, optimizando la infraestructura ya disponible y reduciendo costos. Por ejemplo, si los trenes del corredor noreste mantuvieran una velocidad constante de 200 km por hora, el trayecto entre Washington y Nueva York se podría completar en poco más de 2 horas, acercando a las ciudades y mejorando la competitividad del tren frente a otros medios de transporte. Un futuro incierto. El gran problema es el círculo vicioso. Amtrak no tiene dinero para mejorar sus servicios. Eso provoca baja demanda, lo cual reduce aún más su financiación. En Francia, el gobierno subsidia alrededor del 50% del costo operativo de cada viaje en tren. En cambio, Amtrak debe operar como una empresa con fines de lucro, pero aún así depende del financiamiento federal. Es una fórmula contradictoria. Hoy por hoy, Amtrak es como el hermano menor descuidado del sistema de transporte estadounidense. Y mientras eso no cambie, los trenes en Estados Unidos seguirán siendo lentos, caros y poco prácticos. Si te interesó este análisis sobre los trenes en Estados Unidos, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.